Atención, mi gente de Buscando la Verdadera Iglesia de Dios. Vamos a ver un poquito el debate que estuvo, o el diálogo que tuvo Risbel Meléndez con Néstor Díaz de la Alianza Evangélica. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí y qué fue lo que pasó, porque está medio picante esto. Ojo, le dejaré el link del canal de Católico por Convicción y también el link del canal de Néstor Díaz. En la descripción estarán los links. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dale play. Ahora sí se recontrarchipudrió, como dicen por ahí. Tengo aquí a Risbel. Risbel, por primera vez socializamos, salvo más allá de los chats. Así que, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga mucho a ti también. Estamos aquí. Cuéntame. Pido disculpas de antemano si se escucha la bulla de afuera, porque yo vivo cerca de una avenida y ahorita están pasando muchos carros, entonces. Sí, me lo imagino, no te preocupes. Dale. Quiero escucharte. Más o menos ya sabes lo que hemos tratado, el tema del debate, cómo se desarrolló. Mi argumentación en este video ha sido que entiendo yo que el católico romano, cuando va a debatir este tema, comete por lo menos 7 errores. El primer error es que confunde, tiene un problema con la definición de la sola escritura. Entiendo yo que tiene ese problema porque no ha acudido a las confesiones de fe protestantes. Es importante acudir a las confesiones de fe y hacer un cotejo para poder tener una definición de qué es lo que los protestantes creemos con sola escritura. Segundo, confunde la sola escritura con doctrina y no con principio. Entiendo yo que el principio es una cosa, la doctrina es otra. La sola escritura es un principio con el cual nosotros hacemos doctrina. El hecho de que sea enseñada, que fue el argumento de Rigo, no lo convierte en dogma. ¿Por qué? Porque la iglesia puede enseñar cosas que no considera dogma. Por ejemplo, el catolicismo romano enseña el celibato sacerdotal, pero hasta donde tengo entendido eso no es un dogma. Así que un dogma puede ser enseñado, pero eso no lo convierte inmediatamente o que algo sea enseñado, no lo convierte de forma inmediata en que sea un dogma. Para que sea dogma tiene que ser formalmente definido por la iglesia, y en el caso de los protestantes, formalmente lo define la iglesia y esencialmente lo sacamos de la Biblia. Así que es un principio, no un dogma. Número 3, así estoy haciendo lo más rápido posible para que tú puedas decirme tu opinión. Número 3, generalmente se piensa que la sola escritura necesita el tema del canon. No lo necesita, porque nosotros entendemos que la sola escritura incluye la revelación progresiva. De hecho, no se necesitaba que el canon estuviese completo para que ya sirviese como norma de fe y conducta, que es la definición que vas a encontrar en todas las confesiones protestantes sobre sola escritura. Número 4, se dice que la sola escritura tiene que ser confundida con interpretación privada, es decir, tiene que apelar a la interpretación privada. Nosotros explicamos directamente que no, que nosotros hacemos una interpretación enfocada en el texto, pero consideramos no que la interpretación que haga el lector sea infalible, sino que lo que es infalible es el texto del cual nosotros extraemos esa interpretación. De hecho, aclaro, esto no lo dije al principio, lo tenía pensado decirlo, que a veces cuando se habla de perspicuidad al público, se utiliza una definición incorrecta. Tanto he escuchado a hermanos protestantes como a católicos romanos utilizarla. La Biblia se interpreta ella misma. No, la perspicuidad no enseña eso. Se supone que hay un lector. Lo que nosotros decimos con principio de sola escritura es que el lector va a interpretar las escrituras con las escrituras, y a eso es lo que llamamos sola escritura. Pero por supuesto que hay un intérprete, pero ese intérprete puede fallar, y por eso la escritura contiene advertencias de que no se tergiverse y condenas para los que tergiversan la escritura, condenas mayores y condenas menores. Y finalmente, 2 últimos puntos es que se piensa que esto se inventó a partir del siglo XVI, y si entendemos que las bases están presentes, entonces ya es un principio presente desde hace mucho tiempo atrás. Agustín del Agua Pérez dice que ya los judíos del siglo I antes de Cristo pensaban de esa manera, y obviamente si encontramos las bases en el Nuevo Testamento podemos llegar a la misma conclusión. Y como no es un dogma, obviamente, sino un principio, preguntas como ¿creían los apóstoles en sola escritura? Están mal planteadas, porque se la está presuponiendo como un dogma que se cree, y no es así, es un principio autoevidente en un dogma. Y el último punto, creo que dentro de lo que estaba mencionando, así, si mal no me falla la memoria, tiene que ver con el hecho de que incluso el católico romano tendrá que en ocasiones depender de ese principio. Y una de las críticas, digo, depender de ese principio, porque al final tendrá que depender del texto bíblico. A veces utilizan conceptos como un texto fuera de contexto es un pretexto, que es un apotegma protestante, lo desarrolla Cosejo, justamente porque apela al texto y que tú no te salgas del contexto del pasaje. Eso sería sola escritura. Así que cuando yo lo he escuchado en algunos tiktokeros católicos romanos, pienso yo
que ellos o no saben el origen de la frase o simplemente están replicando algo que al final de cuentas los pacatea. Y en ese mismo tenor, y ya para terminar, en ese mismo punto, decir que la sola escritura genera divisiones es un problema que al católico romano le calza peor, porque entendemos nosotros que en base a ello, el magisterio primero no se ha definido, no se ha pronunciado en cuanto a todos los textos bíblicos. Por lo tanto, hay términos dentro del exégesis del católico romano en la que va a quedar libremente a su interpretación privada, como los días de Génesis, si son literarios simbólicos, el diluvio local universal, y temas que son ya doctrinales esencialmente, como la predestinación, si es tomista o molinista, queda como criterio. Puede seguir siendo un buen católico siendo tomista o molinista, pero ambas son posturas encontradas, ambas son posturas que no pueden muchas veces reconciliarse, y estas posturas como tal son distintas, como el calvinismo y el arminianismo. Entonces, en ese punto, ese sería en ese ámbito. Y el elemento último es que hay tópicos en los que el magisterio sí se decantó, pero que dejó hasta dos interpretaciones del mismo pasaje. Ejemplo, Mateo 16-18, que puede ser tanto Pedro como su confesión, y segundo, Apocalipsis 12:1 y 2, que puede ser tanto la iglesia como María, y de acuerdo a Leonardo Castellano, incluso también puede ser Israel. Ahora, ese es el argumento que yo he presentado. ¿Cómo tú lo respondes? Bueno, a ver si recuerdo, porque pues, no estaba aquí para anotar, pero más o menos lo que dices, pues sí lo he leído y lo he escuchado. Sí. No, escúchame que te interrumpa siempre. No te preocupes, en dado caso, yo sé que hice un resumen muy genérico. Podemos claro, desarrollarlo y tú me puedes preguntar otro punto que dijiste y yo te lo digo y charlamos. Vale, seguro. Bueno, como saben, a mí me gusta más dialogar, o sea, tal cual como estamos haciendo, ¿no? Porque podemos justamente eso, ¿no? Si por lo menos no recuerdo algo que dijiste, te lo pregunto y no hay esa cuestión del tiempo. Entonces, bueno, por eso prefiero los diálogos, ¿sí? En este caso, Néstor, muchas de las cosas que dijiste, pues digamos que las entiendo, algunos puntos estoy de acuerdo, pero lo que sí noto es que la sola escritura como tal, si tú te pones a ver, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, dijiste muchas cosas y en cada una dijiste, esto es sola escritura, esto es sola escritura. O sea, sola escritura es muy amplia, o sea, no es una sola definición como tal. O sea, podemos decir que tiene distintas aristas, ¿no? Y tú la presentaste. Por lo menos, si tú consideras que la escritura es inspirada por Dios, eso viene siendo sola escritura. Si tú consideras que la escritura es infalible, eso viene siendo sola escritura. O sea, veo que mencionaste eso en muchas oportunidades. Por lo tanto, a veces el protestante, y es lo que dice Kay Mattison, ¿no? Que es lo que te quería señalar, es que le cuesta explicar sola escritura por lo mismo, ¿no? Porque a veces es tan amplia la forma en cómo quieren definirla que al final terminan algunos hasta cayendo en lo que es el soloísmo bíblico. De hecho, una vez le pregunté a Juan Peña, ¿no? Que tú lo conoces, si creía en sola escritura, y él decía que creía en solo escritura. Entonces, hasta los protestantes no saben hacer una distinción entre el soloísmo y la sola escritura como tal. Sí, yo creo que es muy deshonesto cuando dicen que el católico hace un muñeco de paja de sola escritura, cuando en realidad el problema es el protestante que no sabe explicar sola escritura. Okay, está bien lo que tú dices, sí, solamente para terminar, está bien lo que tú dices, que hay que ir a las confesiones de fe protestante para conocer la sola escritura. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso se lo he dicho yo a hermanos católicos, porque podemos decir que allí es donde podemos ver algo más formal, ¿no? No tanto la opinión de cada uno, sino algo más formal, vamos a decir, de esa parte del protestantismo magisterial, ¿no? Pero igual sigue teniendo problemas. ¿Por qué? Porque los protestantes como tal no se suscriben a todas las confesiones de fe protestantes. O sea, hay muchos protestantes que tú les preguntas, ¿conoce la confesión de fe de Westminster? No la conocen. ¿Conoce la confesión de fe de Augsburgo? No la conocen. O sea, simplemente lo que repiten de sola escritura es lo que les ha llegado, que les han dicho los pastores, que la escritura es inspirada por Dios, pero es que nosotros creemos que la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para dirigir. O sea, lo que dice San Pablo en 2 Timoteo 3:16. Nosotros creemos eso de la escritura. Nuestro problema es, y para que ya puedas dar tu opinión allí, es cuando el protestante dice que solamente la escritura es infalible e inspirada. ¿Por qué? Porque yo no veo eso en el cristianismo. O sea, y creo que Rigo te lo presentó, ¿no? Cuando él dice que Philip Schaff, por lo menos un historiador protestante, reconoce que para los cristianos los concilios eran considerados infalibles, ¿no? Por lo tanto, ya no es solamente la escritura, ¿no? Okay. Y en el caso de inspirado, igual podemos ver esos problemas. Sí, está bien. Entiendo tu punto. Me gusta que reconociste que justamente el gran problema que tiene el católico romano cuando va a debatir ese tema, yo no voy a hablar de los hermanos protestantes que puedan tener confusiones, porque los hermanos protestantes no debaten contra otro protestante sobre sola escritura.
Entonces, el énfasis está en el católico romano, que es el que debate el tema para demostrar que no es así. O sea, un protestante puede tener una definición incompleta y necesita formarse más. Pero el católico romano debate porque rechaza el principio, el protestante no. Entonces, ahí no entra la comparación. En segundo lugar, y esto es muy importante, si las confesiones tienen la definición formal, ¿por qué rayos tú ves a católicos romanos que te están citando a Craig Mathison, etcétera, para tratar de darte una definición de sola escritura cuando justamente en las confesiones de fe protestante se encuentra eso? Y aunque ciertamente no todos los protestantes comparten las mismas confesiones, sin embargo, tú puedes encontrar en las confesiones, cuando haces un cotejo comparativo, que es lo que hace el académico que se respete, es que vas a descubrir que todas repiten el mismo patrón. Mira, yo hice ese trabajo y yo no estoy hablando porque hable. Yo lo hice y presenté mi publicación en un documento que publiqué. Las confesiones comparten estas 4 cosas. Primero, todas entienden que la escritura no es una doctrina, la parten como principio porque la definen como regla. Es lo primero. Número 2, que es una regla de aplicación tanto hermenéutica como normativa, porque dice regla de fe y conducta. Todas dicen eso. Todas. 3, que no tiene nada que ver con autoridad, porque en todas hay otras autoridades. La iglesia incluso es autoridad. Por eso yo no sé por qué a veces he visto en debates de sola escritura entre católicos romanos y protestantes que mencionan según Timoteo 2.15, o sea, 1 Timoteo 2.15. No, es 3.15, que 3.15, sí, que dice el protestante cree que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, entonces, ¿por qué citan eso? Es porque tienen un muñeco de paja en la cabeza, creen que se está debatiendo autoridad y a veces Rigo le pasa eso, él te volea y te revolea citas bíblicas para demostrar que la iglesia tiene autoridad, pero ¿por qué debates eso conmigo? Yo creo que la iglesia tiene autoridad. Pero déjame terminar. La cuestión es que este tipo de cosas pasan porque se desconoce el principio y las confesiones dicen eso en tercer lugar, que son autoridad, que la Biblia es autoridad, pero hay otras fuentes de autoridad aparte. Y finalmente, todas están de acuerdo, y te lo digo porque las he revisado, todas están de acuerdo en que la Biblia es infalible como la regla que mide las demás autoridades. Por lo tanto, cuando se dice sola, no se habla de sola autoridad, sino de sola infalible. Ahora, ¿dónde está la carga de la prueba? Que se lo dije a Rigo. La carga de la prueba está en demostrar que la tradición y el magisterio son infalibles en un debate sobre sola escritura. Y yo le demostré que eso no es posible y ahí es donde te voy a hacer esas preguntas. No es posible llegar a demostrar que la tradición y el magisterio son infalibles por una sencilla razón. La primera es porque el magisterio es servidor de la escritura. Por lo tanto, te voy a hacer esta pregunta y respóndeme con toda honestidad. Sé que lo vas a hacer. ¿El magisterio corrige la escritura o la escritura corrige al magisterio? ¿Ya puedo responder? Sí, por favor. No, como bien lo dijiste, el magisterio está al servicio de la escritura. Por lo tanto, es quien la explica o la explicita. De hecho, lo dice el catecismo, ¿no? O sea, nosotros creemos que la revelación divina ya fue dada. O sea, tú hablas de la revelación progresiva, nosotros estamos conscientes de la revelación progresiva. Pero la revelación progresiva, ¿dónde culmina? Nosotros ahora sabemos que en el Nuevo Testamento, con Apocalipsis, ¿no? Muy bien. Pero fíjate que tuvo que haber alguien que nos dijera, oye, aquí en Apocalipsis termina, ¿no? Por la parte escrita, pero la parte oral continúa. Y aquí es el punto interesante. Tengo otra pregunta. Ajá. Seguro. Aquí es el punto interesante, Néstor, porque me gusta como el catecismo lo expone, ¿no? O sea, la revelación pública ya fue dada, pero corresponde al magisterio explicitarla. Ahí es donde se reconoce la autoridad del magisterio, que nosotros reconocemos infalible. ¿Por qué? Porque tiene que explicar como infalible. Sí, pero yo como el magisterio como infalible. Pero fíjate que yo hago énfasis en la infalibilidad, no solamente de la escritura. Pero yo te hice una pregunta muy clara, porque el hecho de que el magisterio interprete la escritura, yo lo creo. Yo creo que el deber de la iglesia es interpretar la escritura. De hecho, hice todo un video, escucha para terminar, hice todo un video Sola Eclesia, donde yo explico que como protestantes, cuando decimos columna, creemos que la iglesia es la que debe promover, porque la columna levanta, así como se interpreta en muchos comentarios. La columna alza la verdad. La verdad es la escritura, la revelación que terminó en tradición escrita. Entonces, en este caso, como ella es la que alza la verdad, es por supuesto la iglesia la que debe encargarse de promocionar la verdad. No es al budista ni es al musulmán que le compete, es a la iglesia cristiana, entendido por iglesia todas las sedes, no solamente la de Roma, todas las sedes, que así como nosotros los protestantes definimos la iglesia. Entonces, en ese caso, siendo así,
el hecho de que tú me digas a mí, de que la iglesia, el magisterio puede explicar la Biblia, esto no es nada nuevo para mí. La pregunta es, ¿el magisterio corrige la Biblia o la Biblia corrige al magisterio? ¿Cuál de las dos? No, en tal caso es que el magisterio explicita, pero no solamente la Biblia, porque ese es el punto que quiero aclarar, porque a veces se confunde revelación con Biblia y no necesariamente. Por lo menos tú que has estudiado el tema del canon, tú sabes que escritura y canon no necesariamente son lo mismo. Exactamente, por eso es que el tema no tiene que ver con el canon. No, es solamente un ejemplo para hacer distinciones precisas. No voy a hablar del canon, es simplemente para hacer una distinción precisa. Néstor, por ejemplo, cuando hablamos de revelación, no es simplemente escritura. A eso me refiero. Cuando hablamos de revelación, no es solamente escritura. Por eso yo le digo, al magisterio le corresponde explicitar lo revelado. Sí. Y en lo revelado entra la escritura, pero no solamente la escritura. Pero mi pregunta sigue en pie, querido. El magisterio. Te lo he respondido dos veces. Te lo he respondido dos veces. Pero dime, ¿el magisterio corrige a la Biblia o la Biblia corrige al magisterio? ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos? Pero entonces no es sí o no. Tendría que ser o este o el otro, ¿no? Ok. O esto o el otro. Por eso te respondí. El magisterio no corrige la escritura, la explica, que es distinto. Ok, está bien. El magisterio explica la escritura. Como parte de la revelación pública. Excelente, no la puede corregir, la explica. No, muy bien. ¿Y la Biblia corrige al magisterio? Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, ¿el magisterio puede equivocar en su interpretación de la Biblia, sí o no? De la escritura, no como tal, ¿por qué? De la escritura. Porque, sí. Como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay textos que el magisterio no ha interpretado como tal. Muy bien, excelente. Se siguen estudiando. No todo está a cargo del magisterio. No. Fíjate que lo que pasa es que estás confundiendo escritura con revelación. Yo no estoy limitando la revelación a la escritura. No, espérate. Eso es lo que quiero decir. No, querido, no. Por ejemplo, yo te puedo hacer preguntas del texto bíblico en las cuales el magisterio no se ha decantado, no se ha pronunciado. Claro, totalmente. El magisterio lo reconoce. Estamos con la escritura. Entonces la pregunta es, déjame ver si te entiendo. ¿El magisterio explica la revelación o explica la escritura? La revelación, que incluye la escritura, pero no todas las partes de la escritura. Pero espérate. Entonces incluye, no, espérate, déjame ver porque esto está complicado. No. Es complicado explicarlo, pero sí te lo puedo decir. O sea, tú estás diciendo aquí delante de todos, tú estás diciendo que el magisterio explica la revelación que incluye la escritura, pero no toda la escritura. O sea, que no toda la escritura está incluida en la revelación. A ver, te lo pongo de esta manera. No, porque creo que se está confundiendo lo que estoy diciendo. Quizás no me estoy dando a entender. Quiero entender, por favor. Vamos a verlo con una doctrina en sí. Vamos a partir de una doctrina que tanto tú como yo creemos, la Trinidad de Dios. ¿Sí? Muy bien. La Trinidad de Dios. Tiene que haber un desarrollo, ¿no? Para que se pueda definir como tal la Trinidad. Pero su principio ya está presente. Y forma parte. Exacto. Y forma parte de la revelación divina. Pero cuando se explicita, pero cuando se explicita, sí, podemos decir que hasta el concilio de Nicea o el concilio de Constantinopla, ¿verdad? Claro, por supuesto. Correcto. Sí. Por lo tanto, no podemos decir que se explicitó al momento. Por lo tanto, no se explicita dependiendo de la escritura, sino de la forma como la iglesia va desarrollando la teología para poder explicar esto. Lo mismo pasa con cualquier otro dogma y cualquier otra doctrina. Y ahí es donde ya vienen las diferencias que podemos tener. Totalmente de acuerdo, yo creo en eso. De hecho, nosotros como protestantes creemos en el desarrollo teológico. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ese desarrollo teológico se consagra en el hecho de que esté implícito. Por lo tanto, puede una doctrina estar implícita o puede, porque no solamente doctrinas, también pueden haber principios que estén implícitos y que después tengan su desarrollo, porque o disciplina. Esto es lo que yo creo que el católico romano que educa le debe ese gran favor a los católicos romanos que escuchan, entre saber diferenciar entre un dogma y un principio, porque ambos tienen desarrollos teológicos. Pero vamos a ver, los dos pueden estar implícitos, ¿verdad que sí? Y luego con el tiempo se pueden explicitar. Pregunto, si esto es así, ¿qué tú dices de los protestantes que decimos que implícitamente la sola escritura está en el texto, aunque se desarrolló explícitamente de forma posterior? Es que, bueno, lo que pasa es que tú estabas transmitiendo, ¿no? Casualmente acabo de hacer una publicación donde digo, nosotros o la Iglesia Católica no tiene problema con la sola escritura o con el principio de sola escritura. ¿Sí? Lo mismo.
Yo creo que la Iglesia Católica no debería hacerse un quilombo con eso. Exactamente. El problema pasa es cuando el protestante usa el principio de sola escritura para atacar, cuestionar o rechazar doctrinas cristianas ya definidas. O sea, porque es el mismo problema que pasa cuando el protestante está debatiendo con un unicitario sobre la Trinidad. Y aquí te voy a recordar a nuestro amigo Edgar Pacheco, ¿no? Cuando él debatió con una persona que no consideraba la unión hipostática o que caía en nestorianismo, ¿en qué se refugió Edgar? En los concilios, ¿verdad? Es que no tenemos problemas con los concilios. Exacto, pero ese es el punto. Exacto, ese es el punto de nosotros, porque nosotros no estamos rechazando que la enseñanza esté implícita en la escritura. Viene el magisterio y la explicita, pero aquí ya viene la cuestión, es si tú aceptas esa doctrina como bíblica, como que está implícita, como que no. Yo entiendo eso porque yo he tratado con diversos protestantes el tema de sola escritura y ellos parten de ese mismo principio. Yo digo, ok, pero si tú entiendes ese principio por el cual tú estás defendiendo sola escritura, aplica el mismo a cualquier otra doctrina católica. Sin embargo, me llama la atención y quiero volver a ese punto porque tenemos que explotarlo muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que implícitamente la sola escritura puede estar en el Nuevo Testamento, aunque se haya desarrollado explícitamente después, y por lo tanto, cuando un católico romano te dice, no, porque la palabra sola y escritura no están en la Biblia, eso es un invento de Lutero, están cayendo en un error garrafal que tienen que corregirse totalmente. Excelente, qué bueno. Entonces ahí otro pacatazo para nuestro querido Rigo. La cuestión es... Claro, pero déjame explicar. Déjame terminar, pero espérate. No, pero solamente para aclarar este punto, porque el hecho es que uno no puede refugiarse solamente en el término, la expresión, porque si no rechazaríamos la Trinidad. Exactamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hay que dejar claro, y obviamente Rigo tiene eso muy presente, no puede ser que se esté malentendiendo lo que Rigo quiso explicar. Puede ser entonces que Rigo, en ese caso, por la presión del momento, pues se sintió presionado, entonces en ese caso no pudo desarrollarlo de esa manera. Y no solamente eso, sino que también yo lo he escuchado en otros que hacen videos. Escucha, porque una cosa es en un debate tú por presión del momento hay cosas que se te escapan, por la presión del tiempo hay cosas que se te escapan. Pero cuando tú haces un video o cuando tú haces una publicación escrita, hay que tener cuidado estás bajo presión. Y yo he leído a Rigo en publicaciones que él asume eso. Y también he visto videos, por ejemplo, de gente como Rincón Apologético que asumen eso en videos editados. O sea, no estoy hablando de bajo presión. Es un problema que debe ser corregido en el catolicismo romano, el suponer que porque la palabra sola y escritura no aparecen antes de Lutero o qué sé yo, luego por eso no existe. No, porque disculpa, pero en este caso, o sea, que estás hablando conmigo, bueno, primera vez, ¿no? Que tenemos un intercambio así. No sé si tú has visto mis videos o, bueno. No, sinceridad no los he visto, no sabía cuál era tu opinión. Te lo recomiendo porque justamente yo aclaro muchos de estos puntos. O sea, porque sé que son errores que interfieren en el diálogo. O sea, en un diálogo así tal cual como lo estamos teniendo, yo te puedo conceder a ti varias cosas, igual como tú me has concedido varias cosas, ¿no? Obviamente hay diferencias en algunos puntos, pero hay que ver en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque de allí parte el buen diálogo, ¿no? Sí, claro, en este caso, ambos creemos que la escritura es inspirada, que es infalible o que es inerrante, ¿no? Que me gusta más usar ese término que es más preciso, ¿no? Porque en este caso lo infalible se lo atribuyó a alguien y no a alguien. Sí, no quiero aparentar que esté tratando de ser muy indispuesto en el sentido del diálogo, pero he visto las cosas que tú me has concedido, pero ¿cuáles yo te he concedido que no me he dado cuenta? Por ejemplo, ahorita cuando te explicaba lo del magisterio, ¿no? Y tú dijiste que sí, pero sí tiene magisterio. Bueno, o sea, sí, tienes razón, pero nosotros como protestantes lo hemos creído, claro que sí, totalmente. Claro, pero el punto no es infalible, ese es el punto de ustedes. Ahora, ahí está la diferencia. Vuelve otra vez, y qué bueno que lo mencionaste, porque me permite retrotraerme otra vez ese punto. Tú dijiste que el magisterio explica la escritura. Perdón, explica la revelación, sí, la revelación que incluye la escritura, pero que eso no incluya toda la escritura. No, a eso era el punto que quería llegar cuando te hablé de la Trinidad. Por favor. Es decir, que por lo menos hasta este momento no he explicado todos los textos de la escritura. Hasta este momento, ok. Exacto, porque sigue estudiando, sigue profundizando, tal cual como pasó con la Trinidad, ¿no? Puede que llegue un momento donde defina como tal la doctrina o este texto bíblico de una manera dogmática, ¿no? Tiene que partir del texto bíblico. Disculpa, ahí que parece que se me está apagando. Sí, porque tú lo que estás hablando del quehacer dogmático, es decir, el quehacer dogmático del magisterio católico romano es un quehacer dogmático que descansa en el estudio del texto bíblico. Es decir, no es de que se sientan ahí a hacer yoga. Y que claro, tenemos la Pontificia Comisión Bíblica. Es a través de un ejercicio
exegético. Excelente. Total. Que es lo que nosotros siempre hemos dicho. Ahora bien, sí. Tú dices que toda la escritura no ha sido contemplada en las revisiones magisteriales. Por lo tanto, ¿qué hace el católico romano que no es magisterio y que depende del magisterio vivo para poder entender textos en los cuales él no se ha pronunciado y textos en los cuales él no pudo terminar de pronunciarse, como el debate de Auxilis? Sí, exactamente, eso se sigue estudiando. O sea, es que la iglesia, porque hay que aclarar esto, la iglesia no prohíbe que el católico interprete la escritura o que lea la escritura o que estudie la escritura. ¿sí? Excelente. La cuestión es que tu interpretación no contradiga al magisterio. ¿Por qué? Porque pasaría lo mismo en lo que se pronunció y en lo que no se pronunció. Exactamente. Porque pasa lo mismo con el protestante. O sea, el protestante no puede interpretar un texto bíblico que contradiga la confesión de fe que sigue. Totalmente. Exacto. Ahora bien, escucha esto, porque las confesiones de fe protestantes se pueden corregir con la Biblia. Yo puedo. Porque no lo consideran infalible. O sea, no yo como persona, sino nosotros como creyentes podemos a través de la escritura revisar las confesiones de fe y las confesiones de fe pueden ser corregidas con la escritura. La escritura corrige mis confesiones. Y yo te pregunté si la escritura puede corregir al magisterio y tú no me has respondido. No, te he respondido varias veces, solamente pero que parece que la respuesta no. O sea, tú me respondiste que el magisterio explica la escritura, no la corrige. Pero la otra, la que viene de vuelta, si la escritura, la Biblia, puede corregir al magisterio, esa es mi pregunta. Lo que pasa es que aquí viene siendo muy ambigua la pregunta. ¿No? Porque la escritura viene siendo algo y no alguien. En este caso tiene que haber alguien que la vaya a interpretar y que la vaya a explicar. ¿No? Esa persona que toma las escrituras, ¿puede corregir el magisterio con las escrituras? ¿O tú crees, por ejemplo, como hizo Isidro Ochoa, que dijo que el catecismo está por encima de la Biblia? Es una locura total, ¿verdad? Entonces, una locura total. La pregunta es, ¿puede ser corregida una interpretación que el magisterio haga con la escritura? Es decir, ¿la escritura puede corregir al magisterio en un punto? Vuelvo y repito, es que la escritura al final no sería la que corrigiera. ¿Con qué? Persona como tal, que está interpretando la escritura. Es el instrumento, claro está, material, sí, totalmente, ahí te lo concedo. Pues eso es la escritura, querido. No, porque no, lo que pasa es que ahí estamos cayendo en la cuestión de la suficiencia material y suficiencia formal. Okay, una pregunta, no necesariamente, pero vamos a ver, porque vamos a entrar ahí. Okay. La cuestión es, si una cosa puede ser corregida, ¿es falible o infalible? Falible. Muy bien. Entonces, si el magisterio puede ser corregido por la escritura, pero algo nada más. Cuando dices corregido, ¿es lo mismo que mejorado? Mejorado y corregido, claro. Pero no necesariamente. Así. La corrección puede implicar aclaración de una definición. Bien. Porque hice una definición que no era del todo precisa. Por ejemplo, yo cuando digo la sola escritura puede ser aclarada mejor, yo puedo decir, puedo corregir mejor la sola escritura, porque le estoy afinando, le estoy aclarando mejor. Aunque sería un poco confuso cuando hablas de corregir, porque obviamente implicaría. Pero también puede ser, y en el sentido en que yo te lo digo, es en el sentido correctivo esencial que dice que se equivocó en este punto y puede corregirse. A ver, aquí la cuestión entraría en el magisterio. Por ejemplo, muchos cometen el error, y no solamente protestantes, sino también católicos, de decir Trento contradice al Vaticano II o el Vaticano II contradice a Trento. ¿Por qué? Porque muchos ven que cambian en la forma de explicar lo mismo. O sea, yo digo, yo fui muy crítico del Concilio Vaticano II sin conocer el Concilio Vaticano II. Cuando me dediqué a estudiar el Concilio Vaticano II, vi la continuidad, que es lo que el Papa Benedicto nos decía, la hermenéutica de la continuidad. O sea, cómo entender que va en continuidad la misma enseñanza, aunque cambien las palabras, ¿no? Y justamente esto es lo que se ve en el magisterio. No es como tal una corrección de un error dogmático, doctrinal, no, porque obviamente si es un dogma, si es una doctrina, no puede fallar, ¿no? En ese caso nosotros creemos en la indefectibilidad y la infalibilidad de la iglesia. Ahora, ¿que puede mejorar la forma de explicar ese contenido? Sí. Eso fue lo que hizo el Concilio Vaticano II en el caso de explicar ciertos temas de una forma que fuera más comprensible tanto para católicos como para protestantes. Excelente. Entonces, de acuerdo a tus palabras, eso significa que hay cosas que se pueden precisar mejor de las definiciones que el magisterio hace, ¿sí o no? Sí. Eso se llama corrección. Por eso significa que en el momento pero escucha, eso significa, esto lo dices tú, no lo digo yo, y ciertamente tú tienes la razón, porque eso es lo que dice Raymond Brown.
ciertamente, escuchen católicos romanos que están aquí, por favor, ciertamente el magisterio puede precisar mejor sus definiciones porque puede haber utilizado conceptos que no eran los correctos en el momento y por lo tanto tiene que precisar. Eso se llama corregir. Significa que no fue infalible en el momento en que los definió, porque tuvo que hacer precisiones. Es que tiene que ser así, porque ese es el concepto de infalibilidad. Claro, pero fíjate algo, Néstor. Si hablamos de la forma y la esencia, cambia. Si entramos en filosofía, la forma y la esencia cambian. La forma tú la puedes corregir, pero la esencia se mantiene. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero tienes la forma que fue en ese momento, no fue colocada de forma es la forma es justamente lo que estamos hablando, la forma en como tú lo presentas, pero la esencia se mantiene. Entonces, vamos por esta manera. Si hablamos de presencia real de la Eucaristía, ¿no? Y luego se usa el término transustanciación, no está cambiando la esencia. No es lo mismo. En esencia es lo mismo. Es una explicación de lo mismo. Recuerda que hay más posturas de la presencia real aparte de la transustanciación. Exacto, pero estamos hablando del contexto católico, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Por lo menos porque muchos dicen que tal dogma existió cuando se menciona. O sea, ya vemos que es un error, ¿no? Porque no podemos decir que la Trinidad existe desde el Concilio de Nicea. O sea, no. Y se menciona el término. Podríamos decir la explicitación, ¿no? La explicación es La explicación es novedosa porque los apóstoles nunca usaron a Aristóteles para definir la presencia real en la Eucaristía. O sea, sabemos que eso es novedoso. Entonces, no era tanto Aristóteles, pero sí va por allí. Bueno, por ahí. Para que se entienda que hay que tener presente eso, ¿no? Y de hecho el Concilio Vaticano II lo deja muy claro. ¿Y la reforma litúrgica? ¿Y qué te parece de muchos de los eruditos que son conocedores de la estagirita de Aristóteles que dicen que la transustanciación parte de una lectura incorrecta de Aristóteles? Y es que no parte de Aristóteles. No parte de Aristóteles como tal. Pero la idea antes de Santo Tomás de Aquino ya se usaba el término transustanciación. No, Radberto, las disputas de Radberto y Latran, ¿no? O sea, yo no estoy negando eso. No, mucho antes. Se usaba el término. La cuestión aquí era la forma en cómo se explicitaba. O sea, la forma en que tú explicitabas, sí, pero estamos hablando también, porque estamos la de Radberto Ratrano y también estaba otra, la de Prudencio de Troya, no recuerdo bien, pero son disputas que se dieron ya a partir del siglo VIII en adelante. El siglo IX comienzan las disputas eucarísticas. Siglo IX, sobre todo con el nacimiento carolingio. Pero la cuestión es, querido, que la pregunta sigue en pie. Hay autores que entienden, y esto es muy interesante, son autores que son expertos en el tema de Aristóteles, que dicen, hay una lectura incorrecta de Aristóteles en esta explicación que después se consagró como dogma. Y es que ellos entienden que la sustancia y el accidente, cambia el accidente, pero no la sustancia. Aristóteles nunca enseñó eso. Aristóteles decía que si cambia el accidente, la sustancia tiene que cambiar. O sea, por eso Leoncio de Visápolis así lo veía. Por eso hablaba de transustanciación con el milagro de Bodecana. Si el accidente cambia, el accidente puede cambiar, pero no cambia la sustancia. Ahora sí me explico. El accidente cambia, pero no puede cambiar la sustancia. Pero si cambia la sustancia, cambia el accidente. Esa es la lectura de Aristóteles. De Aristóteles, no de la iglesia. Si yo cambio la sustancia, pero escucha, si yo cambio la sustancia, cambia el accidente. Si el accidente cambia, no necesariamente cambia la sustancia. Y eso Aristóteles lo observa en la realidad empírica. Es decir, una semilla cambia la forma y cambia la esencia. La esencia, que sería en este caso la sustancia, cambia junto con el accidente, que es el cuerpo. Porque el árbol de maíz no es la semilla de maíz. La semilla de maíz incluso murió. Eso lo dice, el grano de cada tierra y muere. Sale otra cosa. Sí, entonces, por eso hay que dejar claro que la transustanciación no es aristotélica. Aristóteles dice que si cambia la esencia, cambia el accidente. Pero nunca va a haber un cambio, se va a suponer que pueda cambiar el accidente sin que cambie la esencia. Tú dices, sí, pero que eso no se devino de Aristóteles, porque si es así, es una lectura incorrecta, no infalible. Entonces, si es una lectura incorrecta, hay que salvarnos porque no sale de Aristóteles. Pero la gran pregunta es, ¿las categorías de ser, esencia, accidente, de quién son? Sí, de la filosofía como tal. ¿De quién? ¿De quién son? Claro, pero fíjate algo. La filosofía como tal. Pero dime de quién. Claro, de Aristóteles. Gracias. Pero ¿a qué vamos aquí? Aunque se hayan basado en Tomás de Aquino, etcétera, o antes de. Pero el hecho de usar los términos. Querido. No, pero fíjate algo. El hecho de usar los términos no implica que se esté usando el mismo sentido que lo usó. ¿Por qué?
Porque de la filosofía griega, Justino Mártir tomó términos, pero le dio un sentido cristiano, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir que de la misma forma como lo veían no filósofos. No le cambió la esencia, el sentido. No le Exacto. Pero vemos cómo lo aplica en el cristianismo. No, pero escucha, hace una lectura correcta. Una cosa es una lectura correcta, otra cosa es una aplicación. Lo que hace, por ejemplo, Juan con el tema del logos, él hace una aplicación, pero él no elimina las ideas detrás del logos. De hecho, ese es el gran pacatazo que se le da a los ruselitas y a los que niegan la deidad de Cristo, justamente porque nosotros decimos que cuando él usó el logos, el concepto del logos tenía la idea de principio universal, el principio que define al universo, que era como lo veía Heráclito. Es decir, está hablando de una definición de la deidad como tal. Por eso, había diversos pensamientos en la filosofía. El verdadero ese sentido. Es un punto. Ahora, el asunto es que con Aristóteles se hace una lectura incorrecta, porque Aristóteles nunca va a decir que tú tienes un accidente cambiando sin que tú tienes una sustancia que cambia, pero que no cambia el accidente. Eso tú no Pero lo vas por a eso ver. te digo, se toman los términos, más no el mismo uso que se le da. Por eso es que Trento dejó muy claro que no venía de Aristóteles, que no se basaron en Aristóteles. Pero se le cambia el uso basándose en una lectura de categorías que son aristotélicas, querido. No. A ver, filósofos. Vamos a ver si lo pongo de esta manera. Cuando hablamos de mártir, cuando hablamos de mártir, ¿no? El término mártir, de hecho esto lo dice Donald Arthur Carson, ¿no? Es uno de los ejemplos que usa en su libro de falacias exegéticas. Sí. Cuando se usa el término mártir, ¿cómo lo entiendes tú? Bueno, señores, hasta aquí el video. Una locura, señores. Díganme ustedes qué opinan. ¿Quién tuvo la razón? ¿Qué fue lo que pasó? Les dejaré el link aquí del canal de Católico por Convicción de Risbel Meléndez y también el link del canal de Néstor Díaz. Qué bobo. Voy a leer todos los comentarios. Esto se está poniendo bueno cada día más. Bendiciones. Shakra.